Amados hermanos, les saluda el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla o también el sitio web que también tienen ahí en pantalla. Vamos a continuar nuestro libro de Jesús en Levítico, capítulo 3, la segunda ofrenda, la ofrenda de granos. El propósito de esta ofrenda era gratitud, fidelidad, compromiso, principalmente gratitud por Dios ya haber provisto. Ahora, a esta ofrenda se llevaba a cabo junto con el holocausto, casi al mismo tiempo se llevaban a cabo, pero el holocausto tenía como propósito lograr paz con Dios. La ofrenda de granos tenía como propósito el agradecimiento, una profunda gratitud por haber escapado el juicio del Señor. Dios se presentaba en múltiples ocasiones muy amenazante, que quería dejar caer su ira, pues aquí ya le estamos agradeciendo a Él por no haber castigado al pueblo, por habernos aceptado la ofrenda. Es como inicias tú tus oraciones. Cuando inicias tú tus oraciones con Dios, primero le agradeces por todo lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él ha provisto, por quién Él es, por lo que Él representa a tu vida. Pues aquí se le agradece a Dios por no haber dejado caer su ira y por haber suplido, la gratitud por haber suplido en el Antiguo Testamento el grano, por haber suplido materia, por haber suplido alimento. En el Antiguo Testamento se le agradece de una manera muy práctica, pero ya en el Nuevo Testamento también le agradecemos por habernos provisto a Jesús. Entonces también practicamos nosotros esta dedicatoria en la cual tipificamos la persona de Jesús y agradecemos a Dios por habernos suplido a Jesucristo como ese grano que vino a esta tierra. Existen diferentes teorías, tenemos en página 32 al principio del capítulo. Algunas personas dicen que la sal, la ofrenda de grano siempre tenía sal, siempre llevaba a cabo la sal, y pues tenemos opiniones divididas sobre el significado de la sal. Algunas personas dicen que es un signo positivo, que es un signo de fidelidad, que es el mantenimiento de la bondad de Dios, y la razón por que se le llama mantenimiento a la sal es por las propiedades de preservación que tiene la sal, que la sal puede mantener algo, puede preservar algo por largo tiempo. Otras personas dicen que la sal significa pacto o acuerdo, ¿ok? La verdad de las cosas es de que la ofrenda de granos muestra que la dedicación y nuestra gratitud a Dios son esenciales. Es esencial tener una gratitud a Dios por permitirnos esa identificación con Jesucristo. ¿Okay? La ofrenda de granos no se refiere a la condición pecaminosa del hombre, sino significa un aroma agradable para el Señor. ¿Okay? Debemos comprender algo un poquito del grano. El grano es un producto natural. El grano es un producto no esotérico, no espiritual. El grano es un producto de la naturaleza de esta tierra. Y por eso mismo tiene una representación de Jesucristo. Jesús mismo habla de sí mismo como un grano que debe caer a la tierra. Dice aquí en página 33, segundo párrafo, dice aquí Juan capítulo 14, versículo 24. De cierto os digo, la ley de la repetición, Él está haciéndote ver que te enfoques en lo que Él está por decir. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano es un símbolo único de la humanidad de nuestro Señor. Está hablando de su parte terrenal. No podía caer y morir su parte divina, ¿verdad? Obvio no. Así que vino a hacerse humano, igual a nosotros, para identificarse como un grano que debe caer en la tierra y que debe morir, para producir en esta tierra. ¿Qué produjo? Los hijos para Dios. Así nosotros igual, granos como Jesús, muramos en esta tierra, muramos al pecado, muramos a nuestra crianza, muy importante, porque tu crianza es uno de los grandes impedimentos que tendrá el Espíritu Santo para demostrarte la paternidad de Dios.
Muramos a nuestra propia crianza, a nuestro propio pasado. Muramos a todo pretexto, el cual el cristiano es muy apegado al pretexto para no estudiar, para no servirle a Dios. Muramos a todo lo que estorba nuestro fruto espiritual, ¿ok? Y así identificarnos con Jesús. Ese era el propósito de Dios en Adán y Eva. Era la expectativa de Dios cuando sopló ese aliento de vida en Adán y convirtió a Adán y Eva en seres vivientes. Dios esperaba que ellos tuvieran una rendición a Dios, pero no le rindieron tributo. Entonces Pablo llega aquí cuando le escribe la carta a los Romanos, página 33 a mero abajo, y les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué Pablo le habla estas palabras al pueblo de Romanos? Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio solo puede ser presentado por aquello que no tiene pecado. Un sacrificio lo presenta aquello que no tiene falla. Pablo está realmente exhortándonos a la limpieza. El sacrificio es una gavilla, es una manojo, un fajo, como de trigo. O cuando entregas tú a Dios tus diezmos, tus ofrendas, se los estás meneando, se los estás meciendo, pero estás haciendo una representación de todo lo demás. Entonces, esta parte tuya que se entrega en tu propio cuerpo, en sacrificio vivo a Jehová, le estás entregando todo el resto de tu vida. Por ende, Dios bendice todo el resto de tu vida. Por eso los ministros no carecen de suple económico. Por eso los ministros no son aquellos que mendigan un plato de comida, sino que son los que organizan eventos para que la comunidad coma. Porque los ministros no tienen por qué andar mendigando un platito de comida o pidiendo miserias, porque Dios bendice todo el resto de tu vida y estás confiado que el resto de tu vida va a poder suplir y vas a tener suficiente materia, porque viniste a Él en tu cuerpo, en un sacrificio vivo, a decirle: mi culto racional lo decido dar yo personalmente y voluntariamente. ¿Sí? Leo una vez más: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Anota por favor qué significa culto racional. Tu adoración personal. Es así de simple. Tu adoración personal. Que tú le presentes a Jehová vuestro culto racional significa no lo que otros te digan que tú hagas. Tú sientes el redarguir del Espíritu Santo, si estás adorando o no. Tú sientes el redarguir del Espíritu Santo, cuáles actos tuyos adoran a Dios o no. Dos cristianos viviendo de dos diferentes casas se van a un campamento y cae la noche donde le toca a todos dormirse. You feel kind of awkward, te sientes medio raro con esta gente, extraños durmiendo en la misma cabaña. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes actos, diferentes hábitos, ¿verdad? Yo soy una persona que durante mi día estoy adorando a Dios y estudiando, y me redarguye y me habla en la palabra, pero se cansa mi cerebro tanto que cuando mi cabeza pega a mi silla de estudio o mi almohada o lo que sea, hasta ahí llego. O sea, ya me fui, I'm gone, ya de ahí me fui. Horas.
Versus mi amigo aquí, que es bien gritón y ruidoso, aquí mi hermano Díaz Maravilla, lo amo con toda mi alma, pero es ese tipo de personas que andas, te juntas con él, tú vas a estar avivado todo el día, porque es el tipo de persona, andas con él, te juntas, y de repente te enseña él y se suelta, ¡aleluya! ¿Qué te pasó? What happened to you, bro? Sí, es de esos pentecostales ruidosos, de esos, sí, entonces, pero tú sabes cuál es tu culto racional, ¿verdad? Eso es lo que significa. Nadie puede decirte que hagas, que no hagas. Tú sientes el redarguir del Espíritu Santo. Tu sacrificio vivo es ese aroma agradable que tú presentas a Dios, porque obedeces la misma guía del Espíritu Santo en tu vida, porque obedeces las instrucciones del Espíritu Santo en tu vida. Podríamos decir que hay una muerte triple en la ofrenda de granos. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de la necesidad del grano de maíz que cayera al suelo y muriera para producir fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. En segundo lugar, este es un proceso, ¿ok? En segundo lugar, el grano se molía en harina y las aceitunas se trituraban para hacer aceite. Ahí estamos en Levíticos capítulo 2, versículo 1, versículo 4 y versículo 13. Es donde se habla sobre qué es lo que se hace con la harina y cómo se mezclan las aceitunas trituradas ahí. A esto se le agrega sal. Ok, no está en tu libro eso, pero eso. Finalmente, el sacrificio se colocaba en el fuego y era quemado. Este último acto, que simboliza la entrega completa, lo que hace de este sacrificio un aroma agradable al Señor. Está claro que Jesús cumplió estas tres facetas del sacrificio. En ese aroma se le presentaba a Dios, en ese aroma, el perfume aromático que se levantaba cuando ya se quemaba todo, se le presentaba a Dios el agradecimiento. Así es como se le presentaba a Dios la gratitud por haber provisto. Quiero explicarte algo muy interesante de la comparación entre el holocausto que acabamos de leer y la ofrenda de granos. En el holocausto, el anterior que leímos, tienes reglas estrictas en todo. Nada se quitaba, nada se agregaba por el adorador. En la ofrenda de granos tienes libertades en todas las cantidades para reflejarle a Dios tu adoración personalizada. Así como nuestra alabanza y nuestra adoración son voluntarias y personalizadas, sin reglas, así la ofrenda de granos también Dios lo dejaba a tu propio albedrío. Es totalmente voluntario. Ahora, entiende lo siguiente. Estaban viviendo 40 años en el desierto. El grano es escaso. El grano es muy costoso. Por lo tanto, tiene alto valor para Dios. Porque no lo puedes conseguir tan fácilmente. Por lo tanto, Dios dejaba las porciones a ti. Dios dejaba la frecuencia del sacrificio a tu libre voluntad propia. En otras palabras, quiero ver cada cuando me adoras. Sí, estoy ministrándole a tu espíritu. No estoy hablando de la adoración de la iglesia. No estoy hablando de cuando los músicos dejan el tingolilingo y le bajan al volumen. Estoy hablando cada cuando me adoras. Right? ¿Con qué tanta frecuencia me adoras? ¿Qué tanto me vas a adorar? ¿Sí? Porque para siempre es su misericordia. Porque sus bondades son nuevas cada día. Porque nunca nos faltarán sus misericordias.
porque su misericordia es para nosotros como un viento fresco que llega, porque y te sueltas y empiezas a adorarle y empiezas a decirle quién Él es para ti y empiezas a llevar un aroma agradable a su presencia y empiezas a dar facetas de tu sacrificio a Él y luego te sueltas dando gratitud por haber suplido y empiezas a identificar tu vida con Jesucristo. ¿Y qué sucede? Dios lo empieza a recibir como un perfume aromático. La ofrenda de granos tiene todo que ver con cómo expresas tu agradecimiento a Dios. ¿Sí? La intención original de Dios, dice, fue su percepción de la intención de Dios con su encarnación lo que lo llevó a esta entrega fundamental de sí mismo. La percepción que Él tenía de los planes de Dios. Nuestra comprensión del plan de Dios para nuestra vida como seres humanos es la base para la entrega de nosotros mismos. En otras palabras, entiendes que la razón de tu existencia es exclusivamente llevarle perfume aromático a su presencia. ¿Aprendes eso de los ángeles? ¿Aprendes eso de los procesos de Dios en tu vida? ¿Aprendes eso de todo sacrificio? Vamos a explicar los elementos. Página 35 te habla un poquito sobre los elementos. La harina significa un cuerpo quebrantado. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo y el nuestro. El aceite significa la entrega del espíritu humano. El aceite significa la entrega de tu espíritu a Dios. Las aceitunas significa, anótalo por favor, no está ahí en ese párrafo lo que significa las aceitunas. Las aceitunas son un símbolo de paz. La trituración de las aceitunas, eso sí está escrito ahí en tu libro, indica el precio por pagar, el precio que pagas. Nuestra condición pecaminosa, la condición en la que vivimos, es la urgencia, la diligencia que nosotros vivimos para tener esa entrega. Y el incienso que se le agrega a la ofrenda es el elemento divino. Hay un incienso que el sacerdote le agrega a la fórmula, a la mezcla, y ese incienso, ese perfume, es el elemento divino, el cual viene siendo el Espíritu Santo. El incienso, que es este elemento divino, página 36. El incienso, que es este elemento divino, que es el Espíritu Santo, es que mira, tu espíritu por sí mismo no pudiera identificarse con Dios. Por más que quieras orar en conexión al Padre, tu espíritu a Él, la razón por qué tú tienes personalidad es porque Dios es una persona, y porque Dios implantó una persona en ti es para poder tener esa identificación en ti. La razón de tú tener un espíritu es porque Dios es un espíritu, y querer comunicarte con Él solamente a través de tu espíritu, directamente con Él, sin el Espíritu Santo involucrado, va a ser imposible. El ángel añadía incienso sobre las oraciones de los santos. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. La mezcla de tus oraciones, de tu vida de oración, con el incienso, que es el redarguir del Espíritu Santo, las instrucciones del Espíritu Santo, la ministración del Espíritu Santo, tus oraciones, más el incienso, trae resultados en esta tierra. ¿Me explico? Tu productividad en esta
tierra es dependiente de tus oraciones agregado a el incienso, la administración del Espíritu Santo. Cuando platicaba este término con mi esposa, cuando platicaba con ella sobre estos términos en el estudio del mes, ella me decía, wow, esa es la razón por qué entonces el creyente ora antes de hacer algo. Esa es la razón por qué el cristiano lleva a oración toda cosa que emprende. ¿Sí? Hace sentido, ¿verdad? Hace sentido. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué tan vívida está nuestra vida de oración en todo lo que emprendemos? ¿Sí? Es una perfecta y poderosa combinación. Tu cuerpo quebrantado, que es tu grano que cae a esta tierra y muere. Tu entrega en toda tu humanidad. Pues por eso estás aquí estudiando, porque quieres tener una entrega en toda tu humanidad. Estás preparándote para ser sacerdote. Tu vida de oración y el Espíritu Santo, esta combinación trae resultados en esta tierra. Lo vuelvo a repetir. Tu cuerpo quebrantado, tu semilla doblada, más tu entrega en toda tu humanidad, tu vida de oración, más el Espíritu Santo, trae resultados en esta tierra. Jesucristo dijo en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El sacrificio es una cosa, pero no garantiza que tu sacrificio será aceptado. Tu oración, la sangre agregada a nuestras oraciones, es lo que las hace aceptable. La medida que tú te identifiques con el intercesor que es Jesucristo. Intercesor significa, por ende, alguien que ya venció sus propias batallas. Intercesor significa, por ende, por consecuente, alguien que llevó su vida al altar del incienso y que quemó su semilla para que se le agregue incienso, para que el Espíritu Santo se agregue y pueda salir un perfume aromático, un olor fragante ante Dios. Pero para convertirte intercesor como Jesucristo, tienes que ya haber vencido tu propia batalla. Por eso no le pides a un jovencito de 25, 30 años que ore, que sea el intercesor por tu ministerio. No ora ni por los tacos cuando come el fulano. Y por eso en nuestras iglesias los ancianos, las ancianas, la gente mayor de edad, 70 años ya para arriba, son los mejores, es una potencia, son personas fuertes. ¿Por qué? Porque ya vencieron su propia batalla, no están peleándose con los montón de demonios con los que tú y yo nos peleamos todos los días. Que la renta, que los biles, que el dinero, que la economía, que los chiquillos, que los pañales, ¿verdad? Que la compra, que el financiamiento, que están llamando los de la tarjeta de crédito, todo el montón de cosas. Por eso no oras. Y la gente que intercede por otros normalmente son personas que ya vencieron su propia batalla. Lo puedes hacer, lo podemos hacer a nuestra edad, con simplemente una vida de oración. ¿Sí? El incienso ardía perpetuamente sobre el altar del incienso. Una vida de oración constante. La localidad de todo esto, dice, el altar del incienso estaba situado delante del propiciatorio del arca. Una imagen de la presencia de Dios, nuestro abogado, en la presencia de Dios. Así que esa era la localidad. Es la mediación de Cristo por nosotros lo que llega en olor fragante ante Dios. Así como va a ser la mediación de ti, de tú, por otros, lo que le llegará a Jehová en su trono en forma de olor fragante. Pero pues primero está el factor de animarnos a nosotros mismos a orar, ¿verdad? Elementos prohibidos, página 38. Elementos prohibidos. Tenemos la levadura,
lo cual sabemos todos que es un símbolo de pecado. La levadura se mezcla, una porción de levadura se mezcla dentro de toda la masa y lo va a inflar. La levadura es lo que causa que el pan se infle, ¿verdad? Ese pan se llama matzó o matzá. Es el nombre de ese pan que no tiene la levadura. Okay, la levadura es el pecado, representante del pecado, etcétera. Eso ya lo sabemos. También tenemos otro elemento prohibido que es la miel. Anota estas dos porciones bíblicas, por favor. Mira, es que no se explica por qué prohíbe la miel. El libro de Levítico ni la ley deuteronómica, el siguiente libro, no lo explica. Así que solamente tenemos dos referencias bíblicas: Proverbios 25:16 y Proverbios 25:27. Son las únicas dos porciones bíblicas donde se explica el por qué quizás se estaba prohibiendo la miel. Se cree que el exceso en dulzura de la miel causa que la vomites. Proverbios 25:26 es la única explicación bíblica de ello. Ahora, la miel pues nos confunde porque lo está prohibiendo. Aquí en la ofrenda de granos prohíbe la miel, específicamente esta porción de Levíticos capítulo 2 prohíbe la miel. Pero el libro de los Salmos explica que la miel es la perfección en el carácter de Dios. La explicación es la siguiente: dado a que la miel representa la perfección en el carácter de Dios, sería incongruente utilizar la miel para un sacrificio en nuestro estado actual, que es un estado pecaminoso. ¿Ya? Entonces la única explicación que podemos deducir de esto es: ¿cómo vas a utilizar un elemento que significa la perfección del carácter de Dios para un sacrificio donde estás intentando morir a tu propia voluntad? Ahora, aunque se explican y se prohíben algunas cosas aquí, debemos tener cuidado. La ofrenda de granos no tiene nada que ver con la naturaleza pecaminosa del hombre. No. Era prohibida la levadura, pero no identifiquen la levadura con la ofrenda de granos. Aclaremos, la levadura es pecado. Nosotros nos identificamos con Cristo en ser grano, en su humanidad. No que Cristo se identifica con nuestra pecaminosidad. ¿Sí? ¿Sí me explico? La levadura es pecado. Nos identificamos con Cristo en ser grano. De eso se trata la ofrenda de granos. En la humanidad de Cristo, que como Él en grano cayó a la tierra y murió aquí en la tierra, y solo un grano muerto en esta tierra puede traer fruto, nos identificamos nosotros con esa caída de Cristo para nosotros también producir otros hijos espirituales. Tienes que estar pensando constantemente en una madurez espiritual, donde tú vas a producir frutos, donde tú vas a ser mentor de otras vidas, una vida digna de ser imitada, una vida que apodere a otras personas a través de lo que sale de tu boca. Una vida que se muere a sí mismo y muere a su pasado y muere a sus pretextos, para tú ser aquel que apodere a otras vidas, que cuando entren en contacto verbal contigo, salgan apoderados para lanzarse al destino de lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, la ofrenda de granos te lleva a un memorial, un recordatorio, una conmemoración de constantemente estar muriendo a nuestra vida pasada. ¿Ok? Página 39, segundo párrafo, nos habla sobre la sal. No debe faltar, significa pacto, es lo que significa la sal. Un pacto entre Dios y el hombre, porque la sal preserva alimento. Así como la sal preserva el alimento, aquí te estoy dando la respuesta a algunas cosas. Así, la sangre
preserva el pacto. ¿Ya? Así como la sal preserva el alimento, la sangre preserva el pacto. La sal es, sin duda, una referencia al pacto eterno mencionado en Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3, de donde derivan todos los pactos hechos entre el cielo y la tierra. Entonces la sal habla de la intención de Dios para el hombre. ¿Qué es lo que hizo con la sangre? Redimirlo, rehabilitarlo, glorificarlo. La sal habla de la sangre habla de la intención de Dios para el hombre. Redimirlo, rehabilitarlo, glorificarlo. Tienes tu Pascua, tienes tu periodo de observación. Tienes tu Pascua, significa pasar sobre encima de. Pascua significa que viene a tener una observación sobre tu vida, a ver cómo estás viviendo. Cuando tienes tus periodos de Pascua, viene a observarte. Si no estás cubierto con la sangre, muere el primogénito de tu hogar. ¿Sí? Entonces Dios sí tendrá un periodo de observación en tu vida, a ver cómo estás viviendo. Así funciona Dios. Él viene a ver en qué condiciones estás viviendo, si la sangre realmente está cubriéndote o no. ¿Sí? Ofrenda memorial. 3 veces en ese capítulo, en el capítulo 2, se menciona el término ofrenda memorial. Es un recordatorio, una conmemoración. Nos recuerda el hecho de que Él es Dios y nosotros somos hombres, de que a Él le debemos nuestra existencia, porque en Él vivimos y nos movemos y en Él somos. Nos recuerda esta ofrenda memorial que Dios metió sus manos en el lodo para crearnos. Por eso a este sacrificio también se le denomina, anótalo por favor, la ofrenda racional. Racional significa lógico, que a Él le debemos la existencia, porque es lógica, la ofrenda lógica, que de Él venimos y a Él vamos a regresar. La ofrenda de granos refleja todo esto. La ofrenda de granos es un símbolo de la resurrección de Jesucristo, quien es llamado el primogénito de los muertos. Él resucitó su carne, la carne de Jesucristo. ¿Y por qué Él resucitó la carne de Jesucristo? Decide hacernos partícipes también de su resurrección. Y Santiago capítulo 1 versículo 18 nos habla de nuestra propia resurrección. Dice: primicias de todo lo que creó. Te explico el trámite rápidamente. El grano se tuesta primero y luego se tritura. Cuando se tuesta, que se quema en calor, y luego se tritura, anota por favor qué significa: pruebas y dificultades. No es por el resultado de nuestras decisiones, sino por la voluntad de Dios. Tú dices: yo no he pecado, yo estoy pasando las negras, yo no he cometido ninguna falla contra Dios, más bien parece como que Dios la trae contra mí. ¿Por qué? La presión viene del exterior. Dios es quien presiona nuestras vidas providencialmente. ¿Sí? Todavía estás a tiempo de decir: no, ya con todas estas explicaciones mejor ni no le entro. Sí. Si te estás preparando para una vida de ministerios, te estás preparando para una vida de sacrificio a la humanidad, pues te identificas con Jesucristo en todo, incluyendo en su sufrir. Dice Santiago capítulo 1 versículo 18, vamos a leerlo todo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Ok? Ahí dice que Dios es el dador de toda la vida. En la palabra de verdad,
Si dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, te está diciendo que Él te hizo nacer a través de Cristo. Cristo es la única palabra de verdad. Para que seamos primicias. Ah, caray. ¿Que Cristo no es la única primicia? Sí. Cristo es el primogénito, Cristo es la gavilla. Pero si te está diciendo para que seamos primicias, ¿por qué nosotros? Es obvio, para que trajeras fruto. Otros salvos. Si Jesucristo fue la única primicia, pero ahora Santiago 1:18 te está diciendo para que seamos primicias, para que seamos el diezmo, para que seamos el primogénito, la gavilla. ¿Sí? Significa que si tú eres el primogénito, después de ti vienen miles, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De qué? De los que vendrán después de ti. Dios te presionará. Dios sí arrinconará tu vida, al grado que te diga, man, I need you to produce more fruit. Necesito que produzcas más fruto. Necesito que ya pares de jugarle al cristianito y necesito triturarte, pasarte por un tueste y triturarte, porque necesito que seas también primicia. ¿Con qué intención nos presiona de esa manera? Porque hasta que eso suceda, serás entonces algo trabajado en las manos del alfarero. Prepararnos para la gloria de nuestra resurrección. Nos identificamos con el varón de dolores. Las penurias, son nuestras por amor de Cristo. El propósito, fortalecer nuestra esperanza de la resurrección de los muertos. Fortalecer nuestra esperanza de la resurrección de los muertos. Dios te va a llevar a países donde te va a hacer ver que el dolor tiene un sentido. Dios te va a llevar a lugares donde entiendes que la única esperanza que tiene el pueblo cubano, el pueblo de Brunei, el mundo musulmán, el mundo de Pakistán, Dios te va a ingresar a estos lugares donde antes de entrar vas a ver su estilo de vida y vas a decir, Padre, nada del cristianismo, las libertades que nosotros tenemos en nuestro continente, pueden disfrutar ellos. ¿Qué les puedo yo predicar? Y Dios te va a decir, la esperanza de la resurrección de los muertos. Este sufrimiento que puedas pasar tú al ser la ofrenda de granos te vislumbra una gloria eterna. Es que entiende esto, es un concepto judío. Es que solo se puede disfrutar la dulzura de la redención hasta que se experimenta la amargura del sacrificio. Es que solo se puede disfrutar la dulzura de la redención hasta que se experimente la amargura del sacrificio. La gloria eterna se disfruta después de la resurrección. Si no estás viendo tu resurrección mientras estás en esta tierra, si estás viviendo un cristianismo superficial. Si no estás viviendo tu resurrección de los muertos en tu cristianismo y añorando esa resurrección para identificarse en toda tu plenitud con Jesucristo, tu cristianismo se ha fundamentado en solo bendiciones y más bendiciones y más bendiciones y Padre, bendíceme. El propósito de la ofrenda de granos es fortalecer nuestra esperanza de la resurrección de los muertos. Se hace una mezcla, página 42, de los elementos. Se hace una mezcla de los elementos que estábamos hablando. Se hace una mezcla de la harina, el aceite, las aceitunas se trituran, se hace una mezcla de ello
para luego hacerse una torta. Esa torta eres tú. Ah, caray. Esa torta el sacerdote se la come. Esa torta es lo agradable que tú eres. ¿Eres un pan rico? ¿Eres un pan deleitable? ¿Eres un pan contagioso? ¿Eres un pan santo? El sacerdote se come la torta. Apoyas a tu pastor. Tu pastor se alimenta de tu servicio. Leamos el párrafo. Tercer párrafo, página 42. Este sacrificio en el que el hombre se entrega como criatura, hecha del polvo de la tierra a su creador, sirve principalmente de alimento al sacerdote. La persona que entrega su vida al Señor apoya la obra del Señor al apoyar a los que sirven al Señor. Dios te está entrenando. Dios está influyendo sobre ti una enseñanza y aprendes de sus errores para no cometerlos tú mismo. Aprendes de sus caídas, aprendes de sus defectos. Ya sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Y te callas la boca. Y vuelve a cometer errores, y vuelve a cometer 1000 defectos, y vuelve a relucir su humanidad y sus defectos, y tú aprendes de él, y tú le sigues sirviendo, porque sabes que tu sumisión voluntaria a su autoridad es como tú vas a recibir la autoridad que ese pastor tiene, no dividiéndole el changarro, no dividiéndole el negocio, sino sometiéndote para que recibas la autoridad, y Dios te la va a entregar a ti en su momento porque te entrenaste en esa área sometiéndote a Él. Eso es ser un pan rico para Él, un pan deleitable para Él. Influyes positivamente sobre aquellos que entran en contacto contigo. Eres algo, un alimento del cual ellos se nutren. Tu ejemplo inspira. Tu mentoría es contagiosa. Y todo este momento eres un pan del cual se alimenta otro, un pan sin levadura. Un pan digno de ser utilizado para este sacrificio. Vamos a comparar Salmo capítulo 40, estamos en página 43. Salmo capítulo 40, versículos 6 al 8. Y Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Dice aquí que Jesús dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste. Perdón, los dice el salmista. Ok, vamos a ver algunas similitudes. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me has traspasado los oídos, holocaustos y ofrendas por el pecado que no requeriste. Entonces dije: aquí estoy, he venido. De mí está escrito en el rollo: deseo hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está en medio de mi corazón. Perfecto. O Hebreos lo dice de otra manera. Obvio, cuando estás escribiendo el autor de los Hebreos, obvio, está haciendo referencia al Salmo 46, del 6 al 8. Pero ¿por qué repite las mismas palabras? Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo con holocaustos y expiaciones no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy, está escrito de mí en el rollo, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no quisiste ni te agradaron, aunque la ley requería que hiciera esto. Luego dijo: aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. ¿Qué está queriendo decir aquí? Se ha llegado a un momento cuando un sacrificio de panes es insuficiente. Rituales repetitivos, sacerdocio monótono, aún la construcción de un templo, ya no logran los planes de Dios. Se llega aquí en un momento, en la ofrenda de granos, donde triturar aceite y hacer sacrificios por ofrendas y
holocaustos a Jehová ya no es suficiente para Dios, sino ahora necesito que entres a una practicalidad de decir: ya me cansé de ser el ofrendador que lleva ofrenda a la iglesia, y tengo que entrar en la etapa de mi vida donde yo soy la ofrenda. ¿Cómo vas a llevarlo a cabo? Pablo decía, página 44, que tenía en abundancia. Pablo se la pasaba bien quebrado en la mayoría de su ministerio. ¿Cómo entonces va a decir que él tiene en abundancia? Pero he recibido todo en abundancia y tengo en abundancia. Hasta vuelve a repetirlo lo mismo otra vez. Estoy sobradamente abastecido, habiendo recibido para Epafrodito lo que enviasteis, aroma fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Su identificación con Cristo lo hacía abundante. Tu identificación con Cristo te forza a tener en abundancia. Por lo tanto, compartes de esa abundancia. Mi amado hermano, se llega el momento donde otros empiezan a nutrirse de tus palabras. Se llega el momento donde las necesidades de tu prójimo las empiezas a sentir como una carga. Te lo voy a decir en los términos que lo dijo Reinhard Bonnke. Hasta que puedas ver el mundo como un mundo pródigo, un mundo que necesita regresar a los brazos del Padre y ser abrazado por el Padre, hasta ese entonces entenderás qué fue la misión de Jesucristo y cuál es la misión que tú necesitas continuar de aquí en adelante. Mientras no veas un mundo pródigo, solamente vas a ver bendiciones ministeriales y títulos ministeriales y ofrendas ministeriales y bendiciones para mí y ver las cosas como que no son como si fuesen y cuánto me van a pagar y dónde nos vamos a hospedar y ese tipo de cosas. Hasta que veas al mundo como un mundo pródigo, entonces podrás ver lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Y verás un mundo perdido que necesita regresar y empezarás a hacer esa ofrenda de granos y te empezarás a identificar con Jesucristo para hacer aroma fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, porque entonces tendrás en abundancia. Amados hermanos, soy el doctor Adrián Ángel, de la Universidad Teológica Day Spring. Hemos finalizado nuestra segunda ofrenda de granos. Regresamos después de este breve receso para nuestra tercera ofrenda, que es la ofrenda por el pecado, y luego cubriremos rápidamente también la ofrenda por la culpa, las cubriremos juntas. Regresamos unos segunditos, pueden comunicarse con nosotros a través de este número que tienen en pantalla o el sitio que tienen en pantalla, número 469-628-9291 o el sitio web www.dtuniversity.org. Regresamos en unos minutitos, Dios me los bendiga.